Vamos a compartir la gloriosa palabra del Señor. Como en cada una de estas oportunidades, estaremos orando también, clamando a nuestro Dios, adorando y exaltando su nombre. Así que les invito a preparar sus corazones para poder recibir de este alimento que llena nuestro espíritu, nuestro ser más profundo. Recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, nos enseña el Señor Jesús. Padre, te damos muchas gracias en este momento por tus misericordias, por tu amor y por tu bondad. Te ruego, Señor, que tú nos libres de toda especie y tipo de mal, que nos guardes de pestes, enfermedades, dolencias, y que tu poder y gracia esté sobre cada uno, Señor, cada familia, cada hogar, que tú puedas proveer para toda necesidad y llenar cada individuo. En tu nombre soberano lo pedimos, amado y glorioso Jesús, llénanos con tu presencia, llénanos de ese tu amor. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Adoremos un momento al Señor. Bautízame en tu amor, llena hoy mi vida, que sin ti seca está. Haz algo nuevo en mí, bautízame en tu amor, llena hoy mi vida, que sin ti seca está. Haz algo nuevo en mí, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada puedo alcanzar. Separado de ti no podría vivir, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada puedo alcanzar. Separado de ti no podría vivir. Dame tu vida, Jesús, toma hoy la mía, te ofrezco mi corazón, haz algo nuevo en mí. Dame tu vida, Jesús, toma hoy la mía, te ofrezco mi corazón, haz algo nuevo en mí. Porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada puedo alcanzar. Separado de ti no podría vivir, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada puedo alcanzar. Separado de ti no podría vivir. Amén. Así es. Apartados y separados de nuestro Dios, nada podemos hacer. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro y Cristo Jesús, el Señor Dios, Espíritu Santo y su palabra es el tesoro que nosotros tenemos dentro de este vaso de barro frágil que somos cada uno de nosotros. Eso nos debería dar un sentido de ubicación, saber que sin Él no somos nada,
pero en Él todo lo podemos. Que el verdadero valor, aunque sí ante sus ojos valemos mucho, no radica en nuestros talentos, en nuestras habilidades, no radica en nuestras capacidades, sino en ese Dios de amor y de misericordia que nos guía por sendas de verdad y de justicia por amor de su nombre. Dios sí nos valoró, por eso Él nos eligió y nos escogió. Pero para que nosotros no nos desubiquemos, y vuelvo a repetir esta palabra, reconozcamos que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Bueno, el mismo Señor Jesús nos dice que nosotros apartados y separados de Él nada podemos hacer. Y esto lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, y también allí en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y nos puso para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Pero ahí mismo añade también que nosotros, apartados y separados de Él, nada podemos hacer. Así que si algo hemos alcanzado o somos en la vida, es gracias a su amor y a su misericordia. Pero también para aquellos que sienten que tal vez no valen mucho, que tal vez piensan que son unos buenos para nada, les quiero decir que están hechos a la imagen y semejanza de Dios y que Dios ha puesto sus ojos sobre ustedes, porque Dios sigue eligiendo hoy lo que no es para avergonzar a aquel que algo se cree ser. Quiero leer lo que dicen las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, verso 26 al 29. Presten atención, porque lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. De la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. ¿Ve? Si el mundo tendría que habernos elegido por sabios, no lo habría hecho. O eran poderosos o ricos. ¿Cuándo Dios los llamó? Porque hoy puede ser que seamos sabios y que seamos ricos para con Dios. La palabra rico significa bien provisto para lo necesario. No significa la sobreabundancia que entiende este mundo. Cuando Dios nos llamó. En cambio, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así que Dios escogió y eligió lo que es vil y menospreciado ante los ojos del mundo, lo que el mundo no valora, justamente para hacer o convertir en nada aquello que el mundo valora. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia del Señor. Lo voy a leer de nuevo, interesantísimo, y qué relato o qué transcripción actual, digamos, en nuestro lenguaje, ¿no? La Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer otra vez desde el verso 26. Recuerden, amados hermanos, si no te olvides de dónde saliste y de dónde te sacó el Señor, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia del Señor. Aquí vemos entonces cómo elige o cómo escoge Dios y cómo elegimos y cómo escogemos nosotros los hombres. Dios elige de una manera y nosotros de una bastante diferente. Cuando el Señor Jesús eligió a aquellos hombres que estaban a orillas del mar de Galilea, la verdad es que nadie los habría elegido, sin embargo Él los escogió.
Y fue un momento, un instante, en el que aquellos muchachos, pescadores ellos del mar de Galilea, me refiero a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, para ellos fue solo un momento, pero un momento, un instante que cambió y que transformó totalmente sus vidas. La cambió radicalmente. Como un momento puede cambiar para siempre a un individuo. Y esos momentos donde uno se encuentra con Dios, provocan un clic en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos hace ser personas tan diferentes que aún a veces no sos conocido ni siquiera por quienes te rodean. ¿Recuerda usted aquel ciego que Jesús sanó y cuando regresó todos decían, pero ¿no es ese el ciego que mendigaba? Algunos decían, no puede ser el ciego. El ciego debe de seguir siendo ciego. Pero el ciego decía, sí, soy yo. Es decir, aún ni le reconocían. Es que la transformación que Dios puede obrar en la mente, en el corazón de un individuo es tan grande, en el momento en que nos encontramos con Él, que te cambia a tal punto que ya los que te conocían ayer no te conocen hoy. Por eso ayer eras de una manera y hoy sos de otra. Por eso ayer era una persona depresiva, tal vez era una persona agresiva, violenta, una persona impulsiva, tal vez una persona llena de miedos, de temores, una persona llena de vicios, y hoy no lo es. No es ni parecida a aquella persona que fue ayer, porque el Señor transformó, escogiendo lo vil y lo menospreciado del mundo. Esos momentos no son fortuitos. En realidad puede haber sido un momento fortuito para usted, lo puede haber sido para mí, pero no son fortuitos para Dios, porque Dios tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada, a Él nada lo toma por sorpresa. Él conoce las cosas desde la eternidad. Volviendo a Pedro, Juan, Andrés, a Jacobo, el Señor los conocía desde antes. No los conoció a orilla del mar de Galilea. Estos muchachos, Pedro y Andrés, eran hermanos. Ellos vivían justamente de la pesca, se habían criado alrededor del mar de Galilea. Sus antepasados vivieron de la pesca, sus abuelos, sus padres, y ahora les tocaba a ellos. La vida para ellos era un poco monótona. Tenía las aventuras del mar, que lo conocían bastante bien, pero no podían salir de alrededor de aquellas aguas, porque esa era su vida. Ellos vivían de eso. En realidad, años de pescas habían causado una devastación en los cardúmenes del mar de Galilea. Por eso lo podemos ver a Pedro, a través de las Sagradas Escrituras, fracasar en más de una ocasión a la hora de ir a pescar y estar toda una noche echando sus redes, fatigado, cansado, levantando esas pesadas redes del agua para obtener nada y llegar con sus manos vacías a la orilla sin poder que llevar a sus hijos. Lo tenemos también a Juan y Jacobo, que eran hermanos, hijos de Zebedeo. Zebedeo era un hombre que tenía cierto poder adquisitivo. Él tenía una flota de pequeñas barcas. No era un gran empresario, pero él tenía su pequeña empresa y sus hijos formaban parte de ella. Sin embargo, en la Biblia lo vemos también a Juan, a Jacobo, estos hijos de Zebedeo, lavar las redes sin haber sacado absolutamente nada, solo frustraciones, limpiando sus miserias, quitando sus frustraciones de esas redes. Tal vez en algún momento y en estos momentos de frustración, estos muchachos pensaban en cambiar, en obtener otras posibilidades para crecer, desarrollarse, pero eran muy limitados y, como les dije, lo único que sabían era de redes, de mar y de peces. Ahora de repente va a aparecer en la playa Jesús y Jesús va a elegir a estos muchachos. Los va a elegir más allá de sus capacidades, o por lo menos las que ellos creían que tenían.
los iba a transformar en pescadores de hombres. Y simplemente les dijo, síganme. Y ellos dejándolo todo le siguieron. Aquí surgen algunas preguntas. Ellos vivían en tiempos difíciles, donde el trabajo escaseaba, lo que ellos hacían no producía mucho, por eso di el ejemplo de que más de una vez llegaban con las manos vacías y sin ningún pez a la orilla. Pero por lo menos tenían un trabajo. Los papás de Juan y Jacobo, Zebedeo y la esposa, la madre de Juan y Jacobo, le habrán aconsejado a sus hijos que cuiden el trabajo, la empresa que con tanto esfuerzo tal vez venía ya de los abuelos, de los antepasados, que por lo menos traten de mantenerla en los tiempos de crisis que estaban viviendo. Recuerden que el Imperio Romano estaba gobernando por aquellos años y Roma era despiadada con las naciones sometidas, utilizaba y absorbía todas sus riquezas para tratar de mantener su maquinaria de guerra y su poderío. Mientras tanto, estas naciones, y Israel no era la excepción, vivían sumergidas en la pobreza, en el hambre y en la miseria. Tal vez en algún momento Pedro, Jacobo, Andrés y Juan, hombres jóvenes, muchachos con sueños, a causa de esas frustraciones quisieron dejarlo, pero ¿a dónde ir? Porque la valentía surge en un momento de decir, bueno, algo tengo que hacer, pero cuando una y otra y otra y otra y otra vez más se encuentran con la dura realidad y chocan contra una pared, muchas veces el individuo termina muy sumiso y sometiéndose a un sistema que está diseñado para amargar, para entristecer, para quitarte los sueños. Así es que ellos, ¿qué iban a hacer? Como dice el dicho, más vale un pájaro volando que 100 en mano, ¿no? ¿En qué otro lugar iban a ir a probar suerte? Cuando la oferta de trabajo era prácticamente nula y lo poco que había estaba reservado a quienes más capacidad tenían, según los hombres elegían. Porque para un trabajo siempre se elige a la persona más capacitada, ¿no? A la persona más docta para ese trabajo, más calificada. Y justamente estos muchachos no calificaban para mucho. Primero, ellos eran iletrados. No sabían leer, no sabían escribir. Eran gente que no sabía trabajar en equipo, eran muy impulsivos. Eran explosivos en su carácter. Mire, a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo, nuestro Señor Jesús le puso por sobrenombre hijos del trueno, porque eran tan explosivos y en su explosión iracunda tan destructivos, que así les llamó Jesús de sobrenombre, hijos del trueno. Ellos en una ocasión, que fueron defraudados y que fueron traicionados por sus emociones, por las viejas heridas que allí estaban, a veces aún en el inconsciente, pero ya están, tuvieron una reacción tan violenta que le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los mate a todos? Jesús les respondió que ellos no sabían de qué espíritu eran, no tenían conciencia de su estado. Reacciones que no sabían de dónde venían, pero que evidentemente estaban allí grabadas en su memoria, ciertas situaciones que le hacían a ellos abrir esas puertas de, digamos, ira, puertas de impaciencia, la inestabilidad de Pedro, un hombre que iba y venía, un hombre que no se podía, digamos, que no encontraba su norte, un hombre que al Señor Jesús le provocó, y esto entre comillas, ¿no?, muchísimos inconvenientes y problemas porque era un arrebatado. Un día estaban los que cobraban impuestos del templo de Jerusalén y se acercan a Pedro y le dicen, ¿tu maestro nos paga el impuesto? Sí, claro que paga, dijo Pedro. Y entró a buscar el dinero, claro, a pedírselo a Jesús porque él no tenía una moneda en el bolsillo. Y Jesús, antes de que Pedro hable, le dijo, decime Pedro, ¿los hijos de un rey pagan los impuestos
o lo pagan los súbditos? Los súbditos, respondió Pedro. Entonces los hijos del reino quedan excluidos, le dijo el Señor Jesús. Pero para no ofenderles, anda, echar la línea, el anzuelo. El primer pez que saques del mar tendrá allí un estatero, que era la moneda con la que podían pagar el impuesto, y valía para pagar por él, por Jesús y por Pedro también. Y entregarles la moneda y paga por ti y por mí, dijo Jesús. Vemos cómo lo estaba sacando permanentemente de problemas. Aún después de 3 años de haber caminado con Jesús, la noche del Getsemaní, Pedro tomó una espada y cortó la oreja de Malco, el criado del sumo sacerdote, que venía con el traidor Judas, y que, dice la Biblia, con un montón de otros hombres armados, soldados. Imagínense, este Pedro, por su locura y su arrebato, podría haber ocasionado una matanza. Me refiero a ellos, ¿no? Que eran 12 en total con el Señor Jesús, porque Judas estaba en la vereda del frente, Judas estaba en el otro bando en ese momento. Y Jesús tuvo que estar arreglando, aún en ese instante, donde su alma, su corazón estaba realmente conmovido porque le tocaba ir a la cruz, lo que Pedro provocaba. Así que estos hombres que venían de fracasos y que tal vez se preguntaban, ¿y para qué voy a intentar esto o aquello? Aún estando con Jesús un tiempo, fueron o tenían sus arrebatos, ¿no? Sus inestabilidades, como te dije. Imagínate si el Señor Jesús para su empresa habría contratado a una compañía tercera, esos que hacen las entrevistas a los postulantes, y bueno, no solo hay un examen físico, también hay un examen psicológico, ¿no? Y entonces, según el perfil psicológico del individuo, puede llegar a quedar o no en el trabajo. Tal vez si Jesús habría dicho, bueno, para mi emprendimiento de predicadores y hombres que van a transformar el mundo, voy a necesitar gente capacitada para esto, los psicólogos que tomaban los test no habrían elegido ni a Jacobo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a vos, ni a mí. Habrían elegido a hombres doctos, a jóvenes escribas y fariseos que tenían buena reputación, extraordinarios modales, eran hombres de letras, cultura, eran doctores en ley, abogados, la mayoría de ellos, eran hombres que sabían más de un idioma, hablaban el hebreo, hablaban el arameo, hablaban el latín y hablaban el griego, como Saulo de Tarso, ¿no? Eran hombres que realmente calificaban, pero no Pedro, Jacobo y Juan. Por eso, no te olvides del origen de lo que estamos hablando. ¿Qué escoge el hombre y qué elige Dios? No precisamente los sabios según este mundo, ni lo fuerte, sino lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se cree ser algo. Así que no eran precisamente las características que cumplían estos muchachos. Sin embargo, el Señor Jesucristo no dudó y los eligió a ellos. Y entre ellos son Judas Iscariote. Y no le erró, no es que se equivocó. Él sabía lo que estaba eligiendo. Eligió también a un Simón el Celote. Los celotes pertenecían a un grupo guerrillero terrorista. Sembraban el terror en las filas de los enemigos de los judíos, ¿no? Ellos hacían actos de guerrilla. Fueron los celotes los que se levantaron por allí por el año 70 y la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasada por los romanos. Ellos se levantaron en armas. Así que este guerrillero, este celote, también fue elegido. Mira, un hombre violento, un hombre que tomaba armas, un hombre que no le importaba si asesinaba o no asesinaba. Pero él prefirió no elegir a los doctores, sino a esta clase de gente. Es decir, comenzar de cero, a moldear y a tallar una hermosa escultura en piedras vírgenes y no tener que tomar a piedras mal labradas como eran los escribas y los fariseos. Muy bien, quizás el más calificado de todos era Judas Iscariote, justamente porque
Judas tenía capacidades evidentemente administrativas, le habían dado a él la bolsa de las ofrendas. Se ve que era un hombre que meditaba mucho, no se lo ve hablando mucho a Judas. Tampoco se lo ve a Jesús interviniendo muchas veces en Judas, aunque sí intervino muchas veces con Pedro, con Juan, con Mateo, otro personaje, Mateo, ¿no? ¿Se imagina usted Mateo? Un hombre que era aborrecido y odiado por todos, nadie lo quería. A ese sí que no lo habría elegido nadie, porque era un hombre que todos odiaban. Él trabajaba de publicano, es decir, cobraba impuestos y tributos a los propios, a los de su sangre, de su raza, de su nación, para de esa manera entregarlo a la mano de los romanos. Es decir, que exigía a las personas que entreguen lo poco que tenían para dárselos al romano, y él se quedaba con una diferencia, con un vuelto. Imagínese usted lo aborrecido y odiado que era este hombre. Literalmente, el hombre era odiado, nadie lo quería. Sin embargo, lo quiso Dios. Qué interesante esto, ¿no? Quizás nadie te elegiría. Es más, mirándote al espejo tampoco te elegirías vos. Sin embargo, entre tantos, el Señor te miró, te eligió. Te llamó para que seas una persona fructífera y no una persona destructiva. Te llamó para que seas transformado a tal nivel que tu influencia transforme a los que te rodean también. Así sigue hoy el Señor eligiendo. Y Dios, como dije recién, no se equivoca, porque aún Él lo eligió Judas Iscariote, ¿no? Jesús no se decepcionó con Judas. Jesús sabía quién era Judas. No es que de la noche que Judas lo traicionó, Jesús dijo, uy, qué decepción, qué mal me salió este que elegí. No. Fíjese que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 70, y Juan tiene 21 capítulos, es decir, ya al principio nomás, Jesús les dice inclusive a ellos, Jesús les respondió, ¿no los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es diablo? Tremendo. Pero cuando el hombre elige, el hombre sí se decepciona, porque el hombre elige pensando que no será defraudado, que no será traicionado. Miren, aún hombres de Dios se equivocan, profetas de la talla del profeta Samuel. Usted conoce que el profeta Samuel iba a elegir rey para la nación de Israel, y llegó a la casa de Isaí, y cuando apareció el hijo mayor de Isaí, que se llamaba Eliab, dice el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, verso 6, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, este es, no cabe duda, porque lo vio. Ahora mire lo que Dios le dice al profeta, y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lo que le está diciendo Dios es, vos lo estás eligiendo, yo lo estoy desechando. Vos lo estás eligiendo para ser rey en Israel, y yo lo estoy desechando a Eliab. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo que Dios había visto en esos muchachos. Ya vamos a ver algunas características que tenían estos, y que también tenía Judas Iscariote, y que también tenía Saulo de Tarso. Y van a ver que la gran diferencia era que eran transparentes y Saulo de Tarso era muy oscuro. Saulo de Tarso no, Judas Iscariote. Así que allí estaba Samuel para elegir ese futuro rey. No lo juzguemos a Samuel por esto, porque a nosotros nos pasa lo mismo en estos tiempos, ¿no? Nosotros solemos elegir, el hombre elige por carisma, por simpatía, por habilidades y talentos, por lo que tiene delante de los ojos, por las apariencias, por las capacidades intelectuales, por la elocuencia. En lugar de elegir por la conducta, no la conducta de un momento, sino la conducta de una vida, de una trayectoria, de elegir conforme a la integridad de ese individuo, de elegir conforme a la honestidad de ese individuo, elegimos conforme a su carisma. Mire, el Señor eligió torpes
pero con un corazón transparente. En el libro de Oseas capítulo 8, verso 4 dice: cuando eligieron a sus reyes, no me tomaron en cuenta. Y cuando nombraron a sus jefes, no me pidieron consejo. Miren lo que dice Dios, esta es la traducción en lenguaje actual. Cuando ustedes eligieron a sus reyes, a mí no me tomaron en cuenta. Cuando ustedes nombraron a sus jefes, a mí no me pidieron consejo. Dice el Señor, sí, yo no lo elegí, lo eligieron ustedes. Y bueno, por eso nos decepcionamos, porque no sabemos elegir muchas veces. Y después queremos que sean personas íntegras. Después queremos que sean gente sólida en su carácter, cuando hacen agua por todos lados, cuando son inestables. Queremos que sean honestos cuando siempre fueron ladrones. Lo que pasa es que la ocasión es el ladrón. Tal vez antes no robaban porque no tenían la ocasión, pero toda la vida fueron ladrones, eran ladrones de adentro, desde años, ya eran así. Y queremos que sean honestos, no lo pueden ser. Queremos que sean personas que defiendan los valores de una nación para que ésta sea justa, grande. Pero no es así. En su mayoría esos valores están relacionados con el buen trato de las familias, porque las familias conforman una sociedad, una nación. Cuando hay familias sanas, hay una sociedad sana, hay una nación sana. Familias enfermas, nación enferma, una sociedad enferma. Pero lejos de eso, vemos cómo vapulean los valores de la familia y dictaminan leyes que están en contra de todo lo que significa una familia. Queremos que sean hombres honestos cuando se la pasan mintiendo o se la pasaron mintiendo y engañando. Queremos que sean puros cuando están sus corazones llenos de lujuria, lascivia y toda perversión sexual. Eso es lo que queremos, pero eso es lo que muchas veces son. Por supuesto, no quiero generalizar, pero la mayoría de las veces, ¿cómo nos equivocamos? Y estoy dando un ejemplo, solo cuando elegimos a quien nos va a gobernar, como tenía que elegir el profeta Samuel, y Dios le dijo, no es este, está muy lindo ante tus ojos, pero yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Por eso eligió a personas como Pedro, Jacobo y Juan, porque a pesar de su inestabilidad, a pesar de sus indecisiones, a pesar de su torpeza, a pesar de ser unos iletrados, a pesar, tenían corazones correctos. Aún Saulo de Tarso, porque Judas Iscariote, que tenía o reunía muchas condiciones, que tal vez si iba al análisis de los psicólogos, Judas era el único que iba a calificar para la empresa de Jesús. Sin embargo, Judas no tenía ese carácter, él no era transparente. Mire, antes de traicionar a Jesús, Judas ya se había traicionado a sí mismo. Él desechó y traicionó su propia sabiduría, traicionó la propia vida. De hecho, que usted sabe que Judas terminó muy mal y se cavó en definitiva su propia tumba. Bueno, así suelen ser todos aquellos que traicionan los valores eternos. Elegidos por nosotros los hombres, opuestos por sí mismos, se terminan cavando su propia tumba. Oiga, todo gobernante político, todo hombre o mujer en general que traiciona los valores eternos, se cava su propia tumba. Y con nuestros propios ojos, después lo vemos. Así que, terminó Judas Iscariotes cavándose su propia tumba. Otro elegido por Dios fue Saulo de Tarso, pero que llegó a ser nada más y nada menos que el tremendo y gran apóstol Pablo. Saulo era un hombre docto, culto. Él sí sabía varios idiomas, era un fariseo, pero no se diferenciaba mucho de Simón el Celote. Recuerda que Simón tomaba armas y mataba gente, y Dios lo eligió, a alguien que había asesinado, ¿no? Él tenía ideas radicalizadas, era muy rígido en sus ideas, y eso lo llevó a perseguir al Señor Jesús y a todo lo que significaba Cristo, ¿no? Él perseguía a los creyentes, los metía en las cárceles, no les importaba la súplica de las madres o de los niños que dejaba llorando en casa, porque él era insensible, él
Él tenía aversión por todos aquellos que no pensaban como él en lo religioso. Él puso sus verdades por encima aún de la vida humana. Mire, este era Saulo de Tarso, ¿no? Que ponía sus propias verdades por encima de la vida humana. Una persona que piensa así es muy peligrosa para una sociedad. Porque esas son las personas que terminan haciendo tanto daño y aún hasta matando en el nombre de Dios. Porque eso es lo que hacía Saulo de Tarso. Porque para esa gente cualquier medio justificaba el fin. Y eso es maquiavélico, ¿no? Los medios nunca justifican los fines. Así que la personalidad de los discípulos del Señor era un desafío muy grande. Sin embargo, el Señor Jesús trabajó en ellos. Jesús tenía que revolucionar la personalidad de esos individuos. Lo que Él eligió, lo revoluciona, lo cambia para que esos cambien a otros. Tenía que revolucionar el mundo interior de esos individuos. Él explicó que era de adentro hacia afuera la solución a la historia. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las actitudes, las violencias, los homicidios, las borracheras, las inmoralidades, los robos. Todo sale del interior del hombre. Y Jesús nuestro Señor tenía que trabajar con el interior, como ha trabajado y quiere trabajar en tu interior y en el mío. ¿Por qué a veces de nosotros salen como Jacobo y Juan, ¿no? Que dimos ese ejemplo? Ellos se ofendieron porque no lo recibieron y dijeron, bueno, que el fuego los mate a todos. ¿Cómo ese acto de violencia? ¿Por qué sale de nosotros a veces algunas actitudes que hasta nos asustan? ¿Por qué hay acciones? ¿Por qué a veces reaccionamos explosivamente? ¿Por qué a veces nos paraliza el miedo cuando no debería serlo? Porque hay cosas que están grabadas a fuego en nuestra memoria. Y la memoria humana no es como la memoria de una computadora que se borra. No, la memoria humana hay que reescribirla. Bueno, hay unas memorias en electrónica que también se reescriben. No viene al caso ahora. Pero hay que reescribirlas. No se puede borrar. Y el Señor Jesús lo que hizo fue reescribir en el corazón de esos hombres, en el tuyo y en el mío, y provocar de esa manera un cambio. Él les hizo creer a los que pensaban que no podían, que sí podían. Él les hizo volver a tener sueños a los que ya habían dado muertos sus sueños, como le dije, a orillas del mar de Galilea. ¿Para qué? Si no tenemos otra salida. Él hizo posible que aquellos hombres sean los que transformaron y trastornaron la historia completa. Porque el Señor Jesús tiene la capacidad de reescribir la historia de vida en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Escuchaste? No te vas a olvidar de lo que te pasó. Nunca te vas a olvidar de lo que te hicieron. Pero hay una historia mejor escrita en la página de al lado. Y hoy nosotros que tenemos una historia mejor, elegimos la mejor, dejamos de lado la que nos marcó para mal. Eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer en tu corazón. Por eso Él te ha elegido. Por eso lo va a elegir a usted, señor, señora, que tal vez piensa que no califica, que tal vez el mundo menosprecia, lo ignora, por usted no da nada, ni un peso partido al medio. Pero sepa que Cristo Jesús, por usted y por mí, dio la vida en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros tengamos vida. No la vida miserable, no la vida opaca, gris, no la vida que tenían los apóstoles antes de conocerle a Él, sino la vida que tenían los apóstoles y que tuvieron los apóstoles después de tener un encuentro con Él. Dios quiere transformarte a tal nivel que ni aun los tuyos te van a conocer. Abrí tu corazón al Señor. Quiero en esta mañana hacer una oración. Si alguien está escuchando, viendo esto, y entiende que está siendo elegido por Dios, que a pesar de sí mismo, el Señor está poniendo algo ahí, ¿ves? Que hay como una cosa que está en ebullición en el corazón. Ese es Cristo Jesús, que te está diciendo, sí valés, aunque te hayan mentido toda la vida que no servís. Aunque hayas hecho barbaridades como la que hizo Saulo de Tarso, Simón el Celote y todos los otros. Aunque seas un torpe, una persona que no sabe ni leer ni escribir, Dios te está llamando, Dios te está mirando y Dios te está eligiendo, porque Dios conoce tu corazón y quiere hacer grandes obras en tu vida. Yo te voy a ayudar a hacer una oración para que puedas recibir a ese Señor, a Cristo Jesús en ese corazón,
Él va a reeditar tu historia, Él va a reescribir tu historia. Vas a poder ser una persona distinta, permitirle al Señor que con tinta sangre escriba una historia nueva en tu vida. Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, gracias te damos en este día por tus bondades y misericordia. Yo te ruego, Señor, que el corazón de todos sea abierto para que te reciban, para que sus memorias, Señor, heridas, Señor, tal vez en el inconsciente, que hace tener reacciones como las que tenían los apóstoles, Señor, miedos, temores, violencia, ira, se borre de todos y que tú puedas escribir historias nuevas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora le voy a ayudar a usted a hacer una oración. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi alma y mi espíritu y mi cuerpo, todo mi ser. Toma control absoluto, dominio total de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis maldades. Reconozco que eres el único que puede transformar mi vida. Y gracias por elegirme cuando todos me menospreciaron. Gracias, Señor. En esta hora también yo perdono a todos aquellos que me amargaron la existencia. En tus manos están y en tus manos también estoy yo. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les guarde. La gracia del Señor esté siempre con ustedes. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.